platicamos ya con Pavel, con Claudia, sobre aspectos importantes de lo que conforma una unidad de cuidados intermedios y que de alguna u otra manera no es diferente por completo de lo que conforma una unidad de cuidados intensivos, pero sin embargo las características clínicas de un paciente para decidir dejarlo en cuidados intermedios sí depende mucho de la evaluación del clínico responsable y el apego que deben de tener para un paciente y la demanda que tiene o el riesgo que en un momento dado pueda comprometer la vida como tal del individuo. Lo decía ya Pavel, el colapso orgánico o que comprometa alguna estructura funcional puede hacer la diferencia entre, pero ¿cuáles son esos criterios o cuáles son las escalas de alguna manera que nos permiten definirlo, Pavel? Julio, afortunadamente, prácticamente todo está ya escrito, todo está publicado y nosotros seguimos estrictamente lo que las investigaciones médicas han demostrado. Ahora hay evidencia suficiente para decir que un paciente que está siendo evaluado correctamente en piso, en sala, en su habitación general, en un hospital, las enfermeras son las que están prácticamente a cargo de sus cuidados, son quienes toman los signos vitales, checan la frecuencia de su corazón, cuánto está oxigenando, cuál es su presión arterial, cómo está su estado neurológico, si está despierto o no. Y en el hospital hemos establecido una escala que precisamente nos ayuda mucho a detectar ese paciente potencialmente complicable. El paciente está en la habitación, nuestra enfermera va, lo revisa, toma los signos vitales, da cierto puntaje dependiendo de cómo cambian esos signos vitales en el paso del turno, y si vemos que ese paciente tiene un puntaje que nos detecta que puede ser complicable, inmediatamente se activa la interconsulta al servicio de terapia intermedia, donde estamos nosotros como médicos intensivistas, vamos, lo revisamos inmediatamente, valoramos su condición y a nosotros nos permite definir si esa condición la podemos tratar antes de que se complique de manera tan seria que requiera algún soporte orgánico como una ventilación, conectarlo a un respirador o ponerle medicamentos para que su corazón empiece a funcionar. Si nosotros detectamos que lo podemos manejar en un área de cuidados intermedios, inmediatamente lo llevamos con nosotros. Si vemos que es un paciente que está muy grave, que requiere inmediatamente que le pongamos el tubo, que empecemos a conectarlo a un ventilador, que inmediatamente necesitamos medicamentos para mantener su presión y vemos que ese paciente requiere un cuidado mucho más exhaustivo, entonces inmediatamente le llevamos al área de cuidados intensivos. Así es como trabajamos y eso nos ha dado muy buenos resultados, afortunadamente. El adelantarnos clínicamente cambia mucho el precepto. Digo, hay estados y condiciones como alcalosis metabólicas y otros estados que clínicamente tenemos que abordar médicamente, en donde la descompensación de pacientes, digo, hoy, no me voy lejos, hace 6 años que no contábamos con una unidad de hemodiálisis, y lo digo porque me ha tocado de alguna manera la responsabilidad de dirigir esa parte del barco, porque el paciente no era tan necesario tener una unidad de hemodiálisis de manera permanente, y obviamente a veces trasladábamos máquinas para poder dar una atención. Hoy forma parte de un departamento ya fijo, porque muchos de nuestros pacientes en condiciones de enfermedades que requieren un reemplazo definitivo de un tratamiento ya ha modificado, porque las necesidades del hospital han ido paulatinamente creciendo. Esa característica obviamente la hemos sustentado en equipo, porque ya no somos solo un equipo médico, somos una diversidad de equipos médicos, pero formamos parte de una misma familia que es Country 2000, y esa familia ha tenido muchos brazos. En esta conformación de brazos, la responsabilidad de orientar a su personal médico y paramédico ha llevado no solo que el equipamiento sea el adecuado, y sé que también fuiste pionero, Pavel, en que el área de terapia respiratoria contara con todos los estándares de calidad y los equipos necesarios, porque en tiempos de pandemia hubo una demanda excesiva de circuitos y de otras cosas que de alguna manera por el desabasto a nivel nacional e internacional trajo de la mano. ¿Cómo hacen para poder reestructurar todo esto cuando la demanda de atención se fue modificando? ¿Cómo lo hicieron, Claudia? Pues va de la mano precisamente de las necesidades. Entonces, la ventaja que se tuvo con la pandemia, por así decirlo, que pues, sabemos que no fue ventaja alguna, es que se equipó
con mayor herramienta precisamente al área de terapia respiratoria, ¿sí? No solamente con respecto a la cuestión material, sino también de recurso humano. Entonces, ya sin la pandemia, pues se adaptó precisamente a las necesidades. Neumonías no dejan de haber, a pesar de que ya no sean por una causa viral, ¿no? Lo sabemos. O padecimientos exacerbados como asma, como enfisema pulmonar, que requieren precisamente de soporte de oxígeno y va de la mano con terapia respiratoria. Entonces, al no haber ya tanta demanda, pues precisamente nada más se adaptó a las necesidades que actualmente se tienen con respecto a las patologías más frecuentes. Más la ventaja de que los chicos de terapia respiratoria, estos licenciados, pues precisamente están ya más capacitados para identificar de forma pronta, junto con enfermería, aquellos pacientes que se van a complicar a nivel respiratorio. Es decir, un paciente llega por un cuadro de asma, que lo catalogamos de forma inicial como leve, llega a piso, pero ellos lo notan que al momento de darle nebulizaciones no ha mejorado, pues ahí cuando también la capacidad que ellos tienen para identificar que el paciente se está complicando, o sea, ahí cuando le notifican a enfermería, nos notifican a nosotros. Es decir, tanto la cuestión humana como la cuestión de herramienta, pues nada más se ha adaptado a las necesidades que actualmente se tienen, ya con la ventaja de todo lo aprendido. Porque la parte que más creció precisamente con respecto a conocimiento y práctica aplicada en el paciente, pues fue precisamente el área de respiratorias, ¿no? Y esa es la ventaja que se tiene actualmente en el hospital, ¿no? Tanto en que se cuenta con bastantes dispositivos y que contamos con personal capacitado para el empleo de los mismos. Algo importante, yo creo que, si me permiten, es ver que en su área en particular la rotación del personal no se da de manera como en otros hospitales, desafortunadamente. Y es algo que es valioso considerar. Esa parte en donde el personal de enfermería trata de conservar, una vez que tiene un paciente de ciertas características, dejarlo de manera continua con el mismo paciente. ¿Por qué? Por la afinidad que logramos tener. Eso lo vivieron ustedes, porque sabíamos, por ejemplo, en los pases de visita que me tocó de alguna manera vivir, en tu caso, Clau, en fines de semana, entre semana, en tiempos de pandemia con Pavel, y que hacía que se integrara nutrición, que se integrara enfermería, que se integrara todo el personal que estaba en el turno, para que supieran qué características clínicas tenía cada paciente, hacía que nos involucráramos hasta los que estábamos de alguna manera ahí, porque siempre reaprendimos. Y en esta parte del reaprendizaje está sucediendo lo mismo en esta terapia de cuidados intermedios. Y cuando el paciente migra y nos volvemos a encontrar ese paciente que quizás, y en muchos casos que tenemos como historias ya escritas, donde pacientes que fueron desahuciados con códigos lila del hospital y que después volvieron con ustedes a un cuidado poshospitalario para agradecerles que después de haber estado en un código lila les tocó vivir la experiencia, que ese paciente nunca le quitamos la esperanza de salvaguardar esa condición. Ese salvamento de vida lo reintegró a una vida funcional. Fueron experiencias muy agradables que nos tocó compartir directa o indirectamente, pero una conformación de un equipo. Yo se lo dije en un programa hace tiempo a Claudia y se lo reitero, y hoy se lo digo de frente a Pavel. Hubo muchos profesionales que a lo mejor no tuvimos la oportunidad de decirnos de frente que en ese salvamento de experiencias en carne propia tuvimos la oportunidad de vivir en familiares directos esa situación y ver a profesionales como ustedes hoy tan fortalecidos intelectualmente, pero también fortalecidos espiritualmente, hizo que de alguna manera hubo un crecimiento, y el Hospital Conte 2000 recibió de verdad un galardón, ¿sí? Y ese galardón no empezó de la nada. Para conocimiento de ustedes, el doctor Pavel y el equipo que de alguna manera él logró de ir conformando, fue uno de los hospitales que tuvo la mayor sobrevida en pacientes críticos a nivel nacional, ¿sí? Por estadísticas, sabiendo que parte de la humanización de la que él habló en este programa hace ya algún tiempo, no la perdió aún en la terapia intensiva en pacientes COVID. Y eso fue una de las grandes diferencias que se han tenido hoy por hoy en el Hospital Country 2000. Ya están retomando otra vez ese tema con mucha fuerza, porque obviamente los españoles, que ya lo habían dejado muy dictado, le han vuelto a dar otra vez ese impulso, que han sido ellos los pioneros de un hospital, una terapia intensiva de puertas abiertas, que yo creo que la terapia intermedia da esas facilidades para que el paciente tenga un contacto tanto con enfermería como con sus médicos y sus profesionales. ¿De alguna manera ustedes siguen trabajando ese contexto en la terapia intermedia? Sí, sí, lo hemos
Todos hemos aprendido mucho en la pandemia. Lo que queda claro es que se llevó muchas cosas, pero nos dejó mucho aprendizaje. Y hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Lo que quedaba claro y que nosotros lo vivimos como equipo de trabajo, del cual estoy muy agradecido porque son excelentes profesionales, pero más que profesionales son excelentes personas. Yo no concibo una persona o un personal que sea bueno si sin buena persona primero. Y yo estoy muy agradecido con ellos, se han creído en este proyecto y aparte hemos logrado transmitir esa esencia de lo importante que es no dejar de lado el sentido humano, el atender con humanidad, porque al final de cuentas todos los que nos dedicamos a esto, de alguna manera, en algún momento, quedó claro que esa era nuestra esencia, ¿no? Y lo que vivimos ahí, el ver personas que fallecían solos, aislados, que tenían que llevar a su familiar al hospital y que probablemente venía el temor de nunca más volverlo a ver, porque así fue, y que no se nos olvide, porque curiosamente ahora con el paso del tiempo te das cuenta que hay personas como que se les ha olvidado todo eso que pasamos, ¿no? Y eso nunca se tiene que olvidar, porque eso nos enseñó mucho. Y ahora entendemos que es muy importante que la familia esté con la persona enferma, que es muy valioso que estén pendientes de su cuidado y su atención. Y para nosotros, en la terapia intermedia es parte del equipo de trabajo y lo consideramos como parte de un equipo de atención. Y siempre está pendiente la esposa, la hija, el hermano, de cómo pasó la noche. Ella es quien nos dice cuánto se comió el plato, que si le gustó la comida, que si no le gustó la comida. Y siempre están acompañados. Ellos ven día a día la evolución e incluso opinan acerca de ciertas alternativas que tenemos de tratamiento y que nosotros ofrecemos. Esto que hacemos en la terapia intermedia es realmente una atención humana, una atención de calidez y con calidad, que pretendemos que las demás áreas del hospital también lo tengan. Estamos ya en vísperas de poder iniciar un proceso de certificación en cuanto a humanización de los cuidados intensivos, primero en el área intermedia y seguramente a corto o mediano plazo también en los cuidados intensivos. Creo que esta es la forma en que se tienen que hacer las cosas y estoy convencido de que esta es una mejor manera de brindar la atención con nuestros pacientes, profesionales y familia. Pues esa parte es importante que lo entendamos, que el hospital siempre se ha preocupado por la capacitación de su equipo, la humanización de su equipo y la sensibilidad del equipo, porque al final de cuentas el beneficio es para el paciente y la familia que lo acompaña de alguna manera siente esa calidad y esa calidez con la que debemos de tratar a la gente, pensando que en esa cama podemos estar cualquiera de nosotros, ¿no? Y es algo que de alguna manera sensibiliza mucho a brindar una atención, un eslogan como el que dicta: el que no vive para servir no sirve para vivir, y eso yo creo que es algo que rige mucho en el sistema de atención y mayormente en un servicio donde el aspecto salud siempre se involucra. A los dos les agradecemos su participación en este su programa de Torre Médica y esperamos vernos en una edición más, porque yo creo que hay mucha tela de donde cortar, porque esto da, y la evolución de la medicina sin lugar a dudas ha sido algo de lo que hemos trabajado. Jalisco es pionero, ¿sí?, en todo esto. Es un Jalisco que ha tenido siempre ser receptor de muchas partes de la República para atenciones de alta especialidad y bueno, no dejaremos de serlo y seguir siendo pioneros en todo lo que hacemos, dictando un sistema de salud, porque lo que pega en Jalisco, pega en todo el país. Nos vemos en la próxima edición de Torre Médica. Gracias, muchas gracias. Continuamos con esta su sección, Lo que quisieron decir es. Recordarles que es una sección donde nosotros, Lalo Castillo y un servidor, le traemos hasta la puerta de su casa cómo es o cuáles son las definiciones que los expertos quisieron decir a lo largo del programa. Para comenzar, tenemos la palabra de crítico. ¿Y qué es crítico? Pues desafortunadamente es una situación que suele pasar por el paciente cuando se encuentra en una situación severa para su salud o que es contundente, tristemente cercana para que pueda perder la vida. Otro de los conceptos que se abordaron a lo largo de esta entrega de Torre Médica es soporte vital. El soporte vital son todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de estrategias que se llevan a cabo con el paciente hasta que llega la ayuda de los profesionales. Por ejemplo, podemos hablar del RCP, de la respiración cardiopulmonar. En algunas ocasiones se hace mención de la traqueostomía, pero Lalo, ¿qué es la traqueostomía? Pues es una operación o un procedimiento en el cual se someten los pacientes al realizárseles un orificio en la tráquea para que puedan respirar o para tener una mejor respiración.
Sí, sobre todo cuando algunos pacientes presentan cáncer de garganta, cuando hay algún tumor justamente en las cuales esto les permite poder respirar. Otro de los aspectos que se abordaron en el programa fue la alimentación temprana. Aquí hablamos justamente de la importancia de esa alimentación, por lo menos a las primeras 48 horas, para tener un pronóstico positivo de sobrevida. Otro término es la terapia intensiva, pero este es un lugar o una unidad que cuentan los hospitales, por ejemplo, el Hospital Country 2000, en el cual se le da la atención a los pacientes con una situación crítica o que su vida está en peligro. Cuando hablamos de atención a pacientes con patologías complejas y con riesgo de complicaciones, hablamos de terapia intermedia, y los doctores o el equipo multidisciplinario, el equipo médico que ya comentaba el doctor Julio, normalmente está al tanto de lo que ocurre con ellos a través de un sistema de comunicación llamado telemetría. Y para cerrar esta gustada sección, la alcalosis metabólica. Este es un padecimiento que sufren algunos pacientes en su cuerpo, ya que genera demasiado ácido el mismo y que los riñones no tienen la capacidad de soportarlo o porque produce demasiado ácido dentro de nuestro organismo. Queremos invitarlos para que semana a semana nos acompañen. Ya lo decía la doctora Anaí Camacho, la dama de los rayos X, para que nos acompañen en Torre Médica en esta quinta temporada, porque tenemos invitados de lujo, temas de interés y, por supuesto, secciones como esta. Aldo, muchas gracias. Gracias a ti, Lalo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan excelente fin de semana.